El día de mi boda debería haber sido el momento más feliz de mi vida, pero todo se convirtió en una pesadilla. Frente a todos los invitados, mi malvada suegra me humilló, dejándome en ridículo y con un dolor indescriptible. Creyó que podía pisotear mi dignidad sin enfrentar ninguna consecuencia. Pero nunca imaginó que... Bienvenidos al canal de historias de Rutas del Alma. ¿Qué harías si te humillaran en el día más importante de tu vida? ¿Aceptarías el sufrimiento en silencio o lucharías por hacer justicia? Si estuvieras en mi lugar, ¿cómo reaccionarías? Acompáñame en esta historia para descubrir cómo lo que parecía una humillación terminó convirtiéndose en un giro inesperado que cambió todo. No olvides dar like, comentar y compartir si esta historia te ha hecho reflexionar. Isabel permanecía inmóvil frente al espejo, su reflejo tembloroso parecía atrapado entre el miedo y la determinación. Sus manos nerviosas recorrían los pliegues de su vestido, un modesto diseño que su madre había cosido con cada puntada impregnada de amor. A pesar de ello, Isabel no podía ignorar la sensación de insuficiencia que la invadía, como si aquel vestido, por más hermoso que fuera, no pudiera protegerla de las miradas que la esperaban afuera. Esto es suficiente. Álvaro me eligió. Esto es suficiente se repetía una y otra vez, pero las palabras eran débiles frente al eco persistente de las críticas de doña Elena. Es solo la hija de un jardinero. Álvaro merece algo mejor. La opresión en su pecho era casi insoportable. Cerró los ojos intentando respirar, pero las imágenes de las últimas semanas seguían desfilando en su mente. Las miradas frías, los murmullos de desprecio, los cuchicheos de los invitados que parecían disfrutar de su incomodidad. No pertenezco a este lugar, pensó fugazmente, pero sacudió la cabeza. No, debo ser fuerte. En ese instante un golpe suave en la puerta rompió su trance. Era don Manuel, su padre. Entró con cuidado, con la espalda ligeramente encorvada por los años de trabajo duro, pero con una dignidad que se reflejaba en sus movimientos. «Estás hermosa, hija», dijo con voz firme pero cariñosa, mientras sus ojos buscaban los de Isabel. Ella lo miró y por un momento todo el peso de sus dudas pareció disiparse. «Gracias, papá», respondió en un susurro, intentando mostrar una sonrisa que no terminaba de formarse. Don Manuel avanzó hasta ponerse a su lado, colocando una mano áspera pero reconfortante sobre su hombro. «No importa lo que piensen. Lo único que importa es que Álvaro te ama. Y si ese amor es verdadero, ustedes podrán con todo». Isabel inclinó la cabeza, dejando escapar un suspiro tembloroso. «Pero, ¿y si no es suficiente? ¿Y si lo pierdo todo?», preguntó más a sí misma que a su padre. Don Manuel negó con suavidad, apretando ligeramente su hombro. «El amor verdadero nunca se pierde, hija. Álvaro eligió estar aquí contigo frente a todo y todos. Eso ya es suficiente para empezar». Mientras tanto, en el altar, Álvaro intentaba controlar el torrente de emociones que lo asaltaban. Su rostro permanecía sereno, pero en su interior, las palabras de su padre, don Felipe, aún resonaban como una sentencia. «Si te casas con esa chica, serás desheredado. Ya no serás parte de esta familia. No habrá marcha atrás». El peso de esas palabras lo acompañaba como una sombra, pero Álvaro no se dejaba doblegar. Doña Elena también había intentado influir en él con su tono calculador. «Con ella solo conocerás dificultades, hijo. No entiende nuestro mundo. Puedes tener todo lo que siempre soñaste, pero no si la eliges a ella». Pero Álvaro sabía que todo lo que su familia le ofrecía, dinero, poder, prestigio, no valía nada comparado con lo que sentía por Isabel. Ella era su refugio, su verdad en un mundo lleno de apariencias vacías. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron, todos los murmullos se apagaron al instante. Isabel apareció con su vestido blanco y su andar lento pero decidido. Cada paso parecía una batalla contra el peso invisible de las miradas que la juzgaban.
En la primera fila, don Felipe la observaba con frialdad, mientras doña Elena evitaba mirarla directamente, como si ignorarla fuera suficiente para borrarla de la escena. Álvaro, sin embargo, solo veía a Isabel. Todos los susurros, todas las presiones, se desvanecieron en el momento en que sus ojos se encontraron con los de ella. Ella es todo lo que necesito, pensó, mientras una leve sonrisa curvaba sus labios. Isabel, al ver esa mirada, sintió como su respiración se calmaba. Por primera vez en semanas, se sintió segura. Mientras avanzaba hacia él, el brillo de las lágrimas en sus ojos reflejaba no solo el miedo, sino también la esperanza que compartían. Cuando llegó al altar, Álvaro tomó sus manos entre las suyas, apretándolas con una fuerza que hablaba de promesas silenciosas. «Estás aquí», murmuró él, casi inaudible, pero lo suficiente para que Isabel lo escuchara. En ese momento el mundo parecía detenerse. Nada más importaba. Doña Elena permanecía sentada en la primera fila, con la espalda recta y el mentón alto, como si su postura fuera suficiente para imponer respeto. Pero sus ojos, fríos como el mármol, traicionaban el desdén que sentía hacia Isabel. Aunque mantenía una sonrisa tenue para las apariencias, su rechazo era tan evidente que algunos invitados intercambiaban miradas incómodas. Isabel avanzaba por el pasillo, sintiendo cada paso como si caminara sobre hielo delgado. Las miradas la seguían, penetrantes, juzgándola sin disimulo. Los murmullos apenas contenían el veneno. Sin embargo, cuando levantó la vista y sus ojos encontraron los de Álvaro, todo cambió. Él estaba allí de pie en el altar con los hombros rectos pero el rostro tenso. Sus ojos pálidos y llenos de determinación eran un ancla en medio de la tormenta. Isabel respiró hondo, aferrándose a esa mirada como si fuera la única fuerza que la mantenía de pie. Su amor era palpable, una energía tan poderosa que por un instante casi olvidó las sonrisas hipócritas y los cuchicheos de los presentes. Cuando llegó frente a él, Álvaro tomó sus manos con firmeza y calidez. «No importa lo que pase», murmuró él, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oír. «Estamos juntos en esto». Isabel asintió, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caer, pero se negó a dejarla salir. Sabía que lo peor aún estaba por llegar. El sacerdote comenzó la ceremonia, su voz resonando en la iglesia mientras los invitados guardaban un silencio expectante. Sin embargo, apenas había iniciado las formalidades cuando don Felipe, con un movimiento brusco, se levantó de su asiento. Su imponente figura atrajo todas las miradas y los murmullos se reanudaron, esta vez con una intensidad creciente. Álvaro se pensó de inmediato, sus manos apretaron las de Isabel como un reflejo protector. Sabía que su padre no dejaría pasar la oportunidad de imponer su autoridad. «Perdón, padre», interrumpió don Felipe con su tono grave y firme, acallando los susurros de los invitados, «pero antes de continuar, creo que es mi deber como cabeza de esta familia decir unas palabras». El sacerdote vaciló mirando incómodo hacia Álvaro, pero don Felipe ya se había adelantado, dirigiéndose a los presentes. Cada palabra que salía de su boca era como una sentencia. «Hoy mi hijo Álvaro está a punto de tomar una decisión que cambiará su vida y la de esta familia para siempre. Está a punto de casarse con Isabel, una mujer que, con todo respeto, no está a la altura de lo que esperábamos para él». El silencio en la iglesia se rompió con murmullos inquietos. Algunas miradas se dirigieron a Isabel, llenas de lástima, otras cargadas de juicio. Ella, sin embargo, permaneció inmóvil, sintiendo como las palabras de don Felipe caían sobre ella como cuchillos invisibles. «Álvaro está ignorando todo lo que hemos construido juntos, todo lo que esta familia representa», continuó don Felipe, su voz ahora más fría. «Y lo hace por una mujer que no entiende nuestro mundo ni nuestras responsabilidades». Isabel sintió que el aire se le escapaba del pecho, pero antes de que pudiera reaccionar, Álvaro soltó sus manos y avanzó un paso hacia su padre. Su mirada, llena de una furia controlada, se fijó directamente en los ojos de don Felipe. «Papá, basta», dijo Álvaro con una firmeza que hizo eco en las paredes de la iglesia.
Don Felipe no se inmutó. Sus ojos permanecieron fijos en su hijo, evaluándolo con una mezcla de desaprobación y algo que parecía una advertencia. «Si sigues adelante con esto, Álvaro», dijo su tono más bajo pero aún más amenazante, «estarás renunciando a todo, tu lugar en esta familia, tu herencia y cualquier apoyo que puedas necesitar en el futuro». La sala quedó en un silencio abrumador. Los invitados miraban la escena con fascinación, como si fueran testigos de un duelo. Isabel, parada detrás de Álvaro, lo observaba con el corazón en la garganta, esperando que él la mirara, que de alguna manera se asegurara de que todo estaba bien. Pero Álvaro no se movió, ni siquiera se giró hacia ella. Finalmente rompió el silencio. «He tomado mi decisión, papá», dijo su voz baja pero cargada de convicción. «Sé lo que esto significa para ti, sé lo que esperabas de mí. Pero esta es mi vida. Y elijo a Isabel». El rostro de don Felipe se endureció aún más, si eso era posible. «¿Amor?», espetó con un tono cargado de desprecio. «¿Crees que el amor será suficiente? Álvaro, el amor no paga facturas, no abre puertas y ciertamente no te dará el respeto necesario para seguir construyendo un legado». En la primera fila, doña Elena observaba en silencio, su rostro casi tan impasible como el de su esposo. Pero si alguien miraba lo suficiente, podía ver una chispa de tristeza en sus ojos, como si estuviera lamentando no solo las palabras de don Felipe, sino también lo que sabía que estaba a punto de perder. Álvaro, sin embargo, no titubeó. «No necesito un legado, papá. Necesito ser feliz. Y con Isabel lo soy». Elena observaba todo con el corazón dividido. Por un lado, sabía que su esposo Felipe tenía razón. Álvaro estaba abandonando todo lo que su familia había construido por generaciones. Pero por otro, no podía ignorar el dolor que sentía al ver cómo las palabras de Felipe desgarraban la relación con su hijo. Con voz suave y casi suplicante trató de intervenir. «Felipe, por favor», dijo acercándose ligeramente a él. «Este no es el momento». Felipe no la miró. Su mandíbula apretada y su postura rígida mostraban que estaba decidido a seguir adelante sin importar las consecuencias. Elena suspiró y retrocedió, consciente de que sus palabras no serían suficientes para detener lo que estaba a punto de suceder. Álvaro, al otro lado de la sala, estaba inmóvil. Sus ojos estaban clavados en los de su padre, pero sus manos sostenían con fuerza las de Isabel, como si temiera que pudiera desaparecer si las soltaba. Finalmente habló. Su voz no tembló, era firme y decidida. «No necesito tu dinero ni tu respeto para ser feliz, papá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los presentes parecían contener la respiración, asombrados por el desafío directo de Álvaro. «¿Perdón?», replicó Felipe y su voz cargada de incredulidad. Dio un paso hacia su hijo, sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y frustración. Álvaro respiró hondo y continuó, su tono más fuerte esta vez. «Me he dado cuenta de que todo lo que ofreces no es libertad, sino una prisión. Una jaula de oro donde no hay lugar para lo que realmente importa». Con un movimiento decidido, giró la cabeza hacia Isabel y, aún sosteniendo su mano, la levantó ligeramente como si estuviera presentándola al mundo. «Ella no me encierra. Ella me libera. Isabel es todo lo que necesito para sentirme completa». La sala se llenó de murmullos. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, mientras otros observaban la escena con fascinación. Isabel, con lágrimas brillando en sus ojos, miró a Álvaro con una mezcla de amor y asombro. Felipe apretó los puños. Su rostro, antes inmutable, ahora reflejaba una furia contenida. Dio un paso hacia adelante, su voz baja pero cargada de veneno. «Estás cometiendo el error de tu vida, Álvaro. Esta mujer no tiene nada que ofrecerte. Te llevará a la ruina». Las palabras golpearon a Isabel como un látigo.
Su respiración se detuvo por un momento y aunque intentó mantenerse fuerte, sus hombros se encogieron ligeramente bajo el peso de la crueldad. Álvaro, sin embargo, no retrocedió. Apretó la mano de Isabel con más fuerza y dio un paso adelante, acercándose a su padre hasta que solo unos pocos centímetros los separaban. «Entonces no volveré», respondió con una calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos. «Si estar con Isabel significa perderlo todo, lo acepto». Felipe retrocedió un paso, como si las palabras de su hijo lo hubieran golpeado físicamente. Por primera vez en años parecía desorientado, incapaz de encontrar las palabras para recuperar el control. Con un movimiento lento giró la cabeza hacia los invitados como buscando apoyo, pero las miradas que encontró estaban llenas de desconcierto y silencio. Finalmente dejó caer los brazos a los costados y sacudió la cabeza. «No puedo creer que seas mi hijo», murmuró, más para sí mismo que para nadie en particular. Luego se giró y caminó hacia su asiento. Su figura antes imponente ahora parecía más pequeña, casi derrotada. El ambiente en la iglesia seguía cargado de tensión. Cada invitado estaba atrapado entre el asombro y la incomodidad, incapaz de decidir si lo que acababan de presenciar era un acto de valentía o de locura. Elena, con los ojos húmedos, finalmente se levantó. Caminó despacio hacia Álvaro, sus pasos resonando en el silencio absoluto. Se detuvo frente a él, su rostro una mezcla de tristeza y amor. «Hijo», dijo con un hilo de voz, «¿sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes lo que esto significa?» Álvaro asintió, sus ojos nunca apartándose de los de su madre. «Lo sé, mamá. Sé que no será fácil. Pero este es el futuro que quiero. Isabel es mi familia ahora». Elena trabó con dificultad, sus labios temblaron por un momento antes de que pudiera hablar. «Te deseo lo mejor, Álvaro. De verdad». Se giró hacia Isabel, quien la observaba con una mezcla de nerviosismo y gratitud. «Cuídalo», dijo simplemente antes de regresar a su asiento junto a Felipe, quien permanecía inmóvil, mirando al frente con el rostro vacío. El sacerdote, visiblemente incómodo, retomó la ceremonia. Álvaro e Isabel intercambiaron votos bajo la mirada atenta de los invitados, sabiendo que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. Pero mientras se miraban a los ojos, lo único que importaba era que lo enfrentarían juntos. Tomados de la mano frente al altar, Álvaro e Isabel se miraban a los ojos como si el mundo entero no existiera más allá de ellos. La intensidad de aquel instante no se podía medir, cada sacrificio, cada lágrima, cada desafío que habían enfrentado los había llevado hasta allí. «Te amo», murmuró Álvaro, su voz firme pero cargada de emoción mientras deslizaba el anillo en el dedo de Isabel. Las lágrimas llenaron los ojos de Isabel, pero no eran de tristeza, sino de una felicidad tan pura que parecía irrepetible. Respondió con una sonrisa cálida, una que sin palabras decía que a pesar de todo lo que habían dejado atrás, estaban exactamente donde debían estar. Los aplausos tímidos al principio llenaron la iglesia junto con murmullos de admiración y, en algunos casos, de incredulidad. Aquello no era solo una boda, era una declaración de guerra silenciosa contra todo lo que representaba el poder y el control. Mientras caminaban hacia la salida con los dedos entrelazados, sabían que acababan de ganar la batalla más importante, habían elegido el amor sobre el miedo. Cuando cruzaron el umbral de la iglesia, la luz del sol los envolvió y con ella, una certeza: juntos podían enfrentarse a lo que fuera. Los primeros meses después de la boda fueron como un sueño. Su pequeño apartamento en un barrio modesto era su refugio. Cada rincón llevaba la marca de Isabel, que con pequeños detalles llenaba el lugar de calidez y personalidad. Álvaro, mientras tanto, trabajaba incansablemente, buscando reconstruir su vida lejos de las influencias de su familia. Por un tiempo parecía que el amor que compartían era suficiente para hacer frente a cualquier adversidad. Pero esa paz no duró mucho. Álvaro empezó a notar pequeños cambios. Las llamadas que antes se devolvían rápidamente comenzaron a ser ignoradas.
Las puertas que antes se abrían sin esfuerzo ahora permanecían cerradas. Los acuerdos que solían fluir de manera natural se detenían inexplicablemente. Al principio pensó que era parte del proceso de independencia, un ajuste inevitable tras haber dejado atrás el apellido de su familia. Pero pronto se dio cuenta de que había algo más oscuro detrás de todo aquello. Una tarde, tras salir de una reunión fallida, Álvaro se sentó en una cafetería. Su reflejo en la ventana le devolvía una imagen que apenas reconocía. Su postura, encorvada por el cansancio, y su rostro, marcado por la frustración, mostraban el peso de las últimas semanas. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Francisco, un viejo amigo de la familia, alguien que conocía bien el mundo que Álvaro había dejado atrás. «Álvaro, tengo que decirte algo importante», comenzó Francisco, su tono bajo y cauteloso. «Dime», respondió Álvaro, aunque el nudo en su estómago le advertía que no sería algo bueno. Francisco vaciló un momento antes de continuar. «Tu padre ha estado haciendo llamadas. He hablado con todas las empresas importantes, con los socios que solían trabajar contigo. Les ha dejado claro que cualquiera que te apoye estará enfrentándose directamente a él». Las palabras golpearon a Álvaro como un puñetazo. «¿Por qué haría algo así?», preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Quiere que vuelvas», respondió Francisco directo. «Pero bajo sus condiciones. Me dijo que todo podría solucionarse si dejas a Isabel». El silencio se extendió entre ambos. Álvaro cerró los ojos, intentando contener la rabia que crecía dentro de él. Su padre había llevado el control a un nivel que no había anticipado. «Eso no va a pasar», dijo finalmente, su voz baja pero llena de determinación. «No voy a dejarla, Francisco. No importa lo que haga». «Lo sé, Álvaro», respondió Francisco con un tono que mezclaba empatía y advertencia. «Pero ten cuidado. Esto solo es el comienzo». Cuando la llamada terminó, Álvaro dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando su reflejo en la ventana. Su mente estaba inundada de pensamientos, pero una cosa era clara: su padre no se detendría. Respiró hondo y apretó los puños. Sabía que las cartas estaban echadas, pero también sabía algo más. No importaba cuán oscuro fuera el camino que su padre intentara construir para él, no renunciaría a Isabel. Al llegar a casa esa noche, Isabel lo esperaba con una sonrisa, ajena a lo que había sucedido. Álvaro la miró y por un momento, todo el peso de la llamada pareció desvanecerse. En sus ojos vio la razón por la que estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa. «¿Cómo fue tu día?», preguntó Isabel con esa dulzura que siempre lo reconfortaba. Álvaro se acercó y la abrazó, susurrándole al oído. «Complicado. Pero mientras estés conmigo, sé que todo valdrá la pena». Isabel lo abrazó más fuerte sin saber las batallas que se libraban en su mundo. Esa noche Álvaro llegó a casa con pasos pesados y hombros caídos. Isabel, como siempre, lo esperaba con una sonrisa que solía iluminar incluso sus días más oscuros. Pero esta vez esa calidez habitual no logró alcanzarlo. Sin decir una palabra, dejó caer su chaqueta sobre el respaldo de una silla y se sentó en el sofá, con la mirada perdida en un punto indefinido del suelo. Isabel, que lo conocía demasiado bien, se acercó con cuidado y se sentó a su lado. Su preocupación se reflejaba en la suavidad de su voz. «¿Qué pasó, Álvaro?». Él levantó la vista hacia ella y por un momento pareció que las palabras se atascaron en su garganta. Finalmente, después de un largo suspiro, habló. «Mi padre se ha asegurado de que no pueda trabajar en ningún lugar donde tenga influencia». Isabel lo miró fijamente, procesando lo que eso significaba. Sabía que Felipe era un hombre poderoso y despiadado, pero enfrentarse al alcance real de su manipulación la dejó sin aliento. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Álvaro apretó los dientes antes de responder. «Quiere que te deje. Que regrese a su mundo y que haga las cosas como él siempre ha querido».
Hizo una pausa, su voz adquiriendo un tono amargo. Dice que si yo hago me devolverá todo. Una vida cómoda, estable, sin problemas. Isabel sintió que un nudo se formaba en su estómago. Las palabras de Felipe resonaban en su mente, pero lo que más le dolía era la carga que Álvaro llevaba por haber elegido estar con ella. Su voz tembló al responder. No puedo permitir que sigas perdiéndolo todo por mí, Álvaro. Él la miró sorprendido y casi dolido por lo que había dicho. Tomó sus manos entre las suyas apretándolas con fuerza, como si temiera que ella pudiera desaparecer. No me lo estás pidiendo, Isabel. Su voz se quebró por un instante, pero la firmeza en sus ojos era inquebrantable. Te elegí. A ti. Y lo volvería a hacer 1000 veces. Isabel sintió las lágrimas correr por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran por la intensidad del amor y la fuerza que Álvaro le demostraba en ese momento. Sin embargo, ambos sabían que el camino que habían elegido no sería fácil y que la sombra de Felipe continuaría persiguiéndolos. Los días que siguieron fueron aún más difíciles. Las puertas que antes se cerraban con sutileza ahora se cerraban con estrépito. Las oportunidades desaparecían como arena entre los dedos. Álvaro, el hijo rebelde, está vetado, murmuraban los rumores. Incluso en los lugares donde Felipe no tenía influencia directa, el apellido de Álvaro era suficiente para generar problemas. Isabel trataba de contribuir con lo poco que podía, pero sabía que no era suficiente. Mientras tanto, Álvaro continuaba buscando trabajo, luchando contra la frustración creciente de encontrar puertas cerradas en todas partes. Una tarde, mientras revisaba por enésima vez las pocas opciones que le quedaban, el sonido del teléfono interrumpió el silencio. El nombre en la pantalla era el que menos deseaba ver, Felipe. Álvaro respiró hondo antes de responder. ¿Qué quieres, papá? La voz de Felipe, fría y controlada, llegó con la misma autoridad de siempre. Álvaro, esto no tiene que ser tan difícil. Todo puede volver a ser como antes. Álvaro cerró los ojos, intentando mantener la calma mientras las palabras de su padre se clavaban como dagas. ¿Como antes? Donde todo lo que hacía tenía que pasar por tu aprobación. No, gracias. Felipe dejó escapar un leve suspiro, como si estuviera hablando con un niño obstinado. Solo tienes que tomar la decisión correcta. Déjala y vuelve a la familia. Todo se arreglará. Álvaro apretó los puños, su voz temblando de rabia contenida. La decisión correcta según tú, no según lo que siento. No voy a dejar a Isabel. Un breve silencio se apoderó de la línea antes de que Felipe respondiera con un tono más frío, casi amenazante. Muy bien, hijo. Si insistes en este juego, veamos cuánto tiempo puedes aguantar sin nada. Cuando estés al borde del abismo, sabrás dónde encontrarme. La llamada terminó, pero las palabras de Felipe resonaron en la mente de Álvaro como un eco interminable. Dejó el teléfono sobre la mesa y se hundió en su silla, sintiendo el peso de la situación aplastarlo poco a poco. Fue entonces cuando Isabel entró en la cocina. Al ver la expresión en su rostro, supo de inmediato lo que había ocurrido. «¿Fue tu padre, verdad?», preguntó, su voz mezcla de resignación y preocupación. Álvaro asintió lentamente, incapaz de hablar. Isabel se acercó y colocó una mano en su rostro, obligándolo a mirarla. «No estás solo en esto, Álvaro. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Por primera vez en horas, Álvaro sintió una chispa de esperanza. Tomó la mano de Isabel y la besó, sus ojos reflejando tanto amor como determinación. «Juntos», murmuró. Álvaro se levantó lentamente envolviendo a Isabel en un abrazo lleno de fuerza y determinación. Ella se hundió en su pecho, dejando que sus lágrimas rodaran libremente, pero en ese instante ambos entendieron que lo que enfrentaban no era solo la lucha por su amor. Era una batalla contra un poder implacable, una guerra por su futuro, su dignidad y la promesa de un nosotros.
Mientras acariciaba suavemente el cabello de Isabel, Álvaro sintió una claridad inesperada. Su padre podía arrebatarles muchas cosas, el dinero, las oportunidades, incluso su reputación. Pero había algo que Felipe no podía tocar, su amor por Isabel y la esperanza de lo que podían construir juntos. Sin embargo, esa revelación no hizo que las dificultades desaparecieran. Con el paso de los días, las sombras parecían alargarse. El dinero era cada vez más escaso y las puertas seguían cerrándose una tras otra. La frustración crecía y con ella la incertidumbre. Pero entonces, en medio de esa tormenta, llegó un rayo de luz. Una tarde, mientras Álvaro recorría la ciudad buscando trabajo, Isabel permaneció en casa, inquieta. En sus manos temblorosas sostenía una prueba de embarazo. Su corazón latía con fuerza, como si supiera que aquella pequeña barra cambiaría su vida para siempre. Y lo hizo. El resultado era claro, estaba embarazada. Un torrente de emociones la inundó. Alegría, miedo, esperanza y dudas se entrelazaron en su mente. ¿Cómo podrían traer a un hijo al mundo cuando apenas lograban mantenerse a flote? Pero mientras colocaba una mano sobre su vientre, un destello de felicidad la llenó. Este bebé no solo era un desafío, era una razón más para luchar. Esa noche, cuando Álvaro llegó a casa, su semblante apagado reflejaba otro día de decepciones. Al entrar, notó que Isabel lo esperaba en el sofá, con los ojos enrojecidos y lágrimas en sus mejillas. Alarmado, se acercó rápidamente. «Isabel, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó arrodillándose frente a ella. Ella levantó la vista con una pequeña sonrisa que rompía la tensión en el aire. Tomando sus manos, le susurró: «Estoy embarazada, Álvaro». El tiempo pareció detenerse. Álvaro la miró, incapaz de procesar completamente lo que había escuchado. «¿Un hijo? ¿En medio de tantas dificultades?». Pero esa duda inicial se desvaneció rápidamente, reemplazada por una calidez que comenzó a llenar su pecho. Una sonrisa temblorosa apareció en su rostro y sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas. «¿De verdad?», murmuró, su voz quebrada por la emoción. «¿Vamos a ser padres?». Isabel asintió y antes de que pudiera decir nada más, Álvaro la abrazó con toda la fuerza que tenía. Las lágrimas de ambos se mezclaron, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de una felicidad profunda, de una esperanza renovada. Por primera vez en meses, parecía que había algo que podían celebrar. Ese pequeño ser, aún desconocido para ellos, se convertiría en el motor que los impulsaría a seguir adelante. Con la llegada del bebé, las preocupaciones no desaparecieron, sino que se multiplicaron. Las necesidades serían mayores y el tiempo corría en su contra. Una noche, mientras cenaban en silencio, Isabel rompió la tensión con una idea que había estado rondando en su mente. «Álvaro, te he estado pensando», dijo, dejando el tenedor a un lado. «Podríamos intentar vender pasteles». Él levantó la vista, curioso. «¿Pasteles?». Isabel asintió, sus ojos brillaban con determinación. «Siempre me ha gustado hacerlos y a la gente parecen encantarles. Si los vendemos por internet, podríamos ganar algo de dinero. No será mucho al principio, pero es algo». Álvaro reflexionó por un momento. Recordaba lo deliciosos que eran los pasteles de Isabel y como siempre recibía elogios por ellos. «¿Tú crees que funcione?», preguntó, aunque una chispa de entusiasmo comenzaba a encenderse en él. «Podemos intentarlo. Yo los preparo y tú podrías encargarte de las entregas». La idea, aunque sencilla, tenía un potencial que ambos comenzaron a ver claramente. Esa noche se quedaron despiertos hasta tarde diseñando un plan. Isabel empezó a experimentar con nuevas recetas y decoraciones, mientras Álvaro, con sus conocimientos básicos de tecnología, creó una página en redes sociales. Las primeras semanas fueron lentas.
Vendían algunos pasteles a clientes locales que encontraban su página, pero el ingreso apenas alcanzaba para cubrir lo esencial. Álvaro se encargaba de las entregas, recorriendo la ciudad en bicicleta, ya que no podían permitirse un coche. Cada vez que regresaba de una entrega, traía noticias que encendían una luz en los ojos de Isabel. «Hoy me dijeron que tus pasteles son los mejores que han probado», comentaba con orgullo. Isabel, a pesar del cansancio, sonreía. Su pequeño apartamento se llenó del aroma dulce de sus creaciones, y aunque el trabajo era agotador, cada pedido que completaron les daba una razón más para seguir creyendo. Esa chispa de esperanza que nació con la idea de los pasteles comenzó a crecer, iluminando un camino que parecía oscuro y sin salida. Mientras trabajaban juntos compartiendo risas y planes en medio del caos, Álvaro se dio cuenta de que estaban creando algo más que un negocio. Estaban construyendo un futuro. Y aunque sabían que el camino seguiría siendo difícil, ambos tenían claro que mientras estuvieran juntos, siempre habría motivos para seguir adelante. «A la gente realmente le encantan tus pasteles», dijo Álvaro, entrando al apartamento con una energía que no se veía en él desde hacía tiempo. «Hoy un cliente me dijo que son los mejores que ha probado en su vida». Isabel, con las mejillas ligeramente sonrojadas por el calor de la cocina y las largas horas de trabajo, levantó la vista. A pesar del cansancio acumulado, su rostro reflejaba algo que no había sentido en meses: la esperanza. «¿De verdad?», preguntó, intentando contener una sonrisa, pero sin éxito. Álvaro asintió con entusiasmo, dejando la taza vacía sobre la mesa. «No solo lo dicen, lo repiten. Estoy seguro de que estamos en el camino correcto, Isabel». En la pequeña cocina del apartamento, ahora transformada en un taller improvisado de repostería, los rastros de harina en las encimeras y el aroma dulce impregnando el aire eran testigos del arduo trabajo que estaban realizando. Isabel, a pesar del embarazo avanzado, dedicaba cada minuto a perfeccionar recetas y decoraciones. Álvaro, por su parte, asumía con gusto la tarea de entregar cada pedido con una sonrisa y una palabra amable. Un día, mientras Álvaro realizaba una entrega más, algo diferente sucedió. Al llegar a la entrada de un imponente edificio de oficinas, un hombre elegante y vestido con un traje impecable observaba con curiosidad la caja que llevaba. «¿Esos pasteles son tuyos?», preguntó el hombre con una sonrisa educada. Álvaro, un poco desconcertado por la pregunta, respondió con amabilidad: «Son de mi esposa. Yo solo soy el encargado de entregarlos». El hombre asintió, claramente intrigado. «Trabajo para una cadena de cafeterías locales», dijo, extendiendo su mano. «Soy Ramón, gerente general. Siempre estamos buscando productos únicos para nuestros clientes y estos pasteles se ven espectaculares. ¿Crees que podríamos probarlos? Si gustan, podríamos establecer un acuerdo para que sean parte de nuestro menú». Álvaro sintió como su corazón se aceleraba. ¿Era esta la oportunidad que tanto necesitaban? Después de todo el sacrificio, ¿podría este encuentro inesperado ser el comienzo de algo más grande? «Claro que sí», respondió, haciendo un esfuerzo por mantener la calma. «Puedo traer una muestra más completa la próxima semana». «Perfecto», respondió Ramón con una sonrisa. Antes de despedirse añadió: «Tengo un buen presentimiento». Cuando Álvaro llegó a casa esa tarde, apenas podía contener la emoción. Entró apresuradamente al apartamento donde Isabel estaba limpiando la encimera después de un largo día en la cocina. «Isabel, no vas a creer lo que pasó», dijo casi sin aliento. Ella lo miró alarmada por su tono, pero al ver la sonrisa en su rostro, la preocupación se transformó en curiosidad. «¿Qué ocurrió?», preguntó, dejando a un lado el trapo con el que limpiaba. Álvaro se acercó rápidamente tomando sus manos. «Un gerente de una cadena de cafeterías probó tus pasteles. Quiere incluirlos en sus locales». Isabel lo miró con los ojos bien abiertos, su respiración se detuvo por un instante. «¿De verdad?»,
preguntó casi sin poder creerlo. Álvaro asintió abrazándola con fuerza. Sí. Nos pidió que llevemos una muestra más grande la próxima semana. Esto puede ser lo que hemos estado esperando, Isabel. Esa noche, mientras se abrazaban en la cama, la emoción y el alivio llenaban el aire. Por primera vez en meses, parecía que las cosas estaban a punto de cambiar para mejor. Isabel dedicó toda la semana siguiente a preparar sus mejores creaciones. Probó recetas nuevas, cuidó cada detalle de las decoraciones y puso todo su amor en cada pastel. Álvaro, por su parte, se aseguró de que todo estuviera listo para la entrega. El día acordado, llegaron a la cafetería principal de la cadena, donde Ramón los esperaba. «Son aún mejores de lo que esperaba», dijo Ramón después de probar uno de los pasteles. La calidad es indiscutible y la historia detrás de ellos les da un valor único. Isabel y Álvaro intercambiaron una mirada de esperanza mientras escuchaban a Ramón. Un par de días después, recibieron la llamada que cambiaría sus vidas. «Nos encantan sus pasteles», dijo Ramón al teléfono. «Queremos firmar un contrato para que nos suministren semanalmente». Álvaro colgó el teléfono y miró a Isabel, que estaba sentada acariciando su vientre ya notorio. La emoción en sus ojos lo decía todo. Después de tanto esfuerzo, finalmente había una oportunidad real de salir adelante. «Lo logramos, Isabel», dijo Álvaro, acercándose a ella y tomando sus manos. «Este es solo el comienzo». Isabel sonrió mientras una lágrima de felicidad rodaba por su mejilla. «Lo hicimos juntos», respondió apretando suavemente la mano de Álvaro. Con el contrato firmado, sus vidas comenzaron a cambiar. Los pedidos aumentaban semana tras semana, y lo que había comenzado como un intento desesperado por sobrevivir se transformó en un negocio en expansión. Isabel, con su vientre creciendo cada día más, seguía trabajando con pasión en la cocina, perfeccionando recetas y asegurándose de que cada pastel fuera perfecto. Álvaro, por su parte, se encargaba de las entregas y asumía la gestión de las cuentas y los nuevos contratos que surgían gracias a la creciente popularidad de sus productos. Aunque el trabajo era agotador, cada día se sentían más fuertes. Habían demostrado que con esfuerzo y determinación podían superar cualquier obstáculo. Y mientras construían su negocio, también construían un futuro, uno lleno de esperanza para ellos y su hijo. En los ojos de Álvaro, mientras observaba a Isabel acariciar su vientre, había un orgullo que no podía describirse con palabras. Habían enfrentado lo peor, pero juntos habían encontrado la manera de seguir adelante. Ahora, no solo tenían un negocio, tenían una vida llena de promesas. El éxito que tanto habían anhelado había llegado, pero no sin un costo. Isabel, en el último trimestre de su embarazo, empezaba a sentir los límites de su cuerpo. Las largas horas en la cocina, decorando pasteles y supervisando cada detalle, estaban pasando factura. Una tarde, mientras trazaba delicados patrones en la superficie de un pastel para un cliente importante, un dolor punzante recorrió su espalda, obligándola a detenerse. Respiró hondo apoyándose en el mostrador para estabilizarse. Pero el dolor no cedía, y un ligero sudor frío comenzó a formarse en su frente. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y Álvaro entró cargando una caja de suministros. Al ver la palidez en el rostro de Isabel, dejó caer la caja al suelo sin dudar. «Isabel, ¿qué sucede?», preguntó alarmado mientras corría hacia ella. Ella levantó la mirada intentando sonreír para tranquilizarlo, aunque su expresión la traicionaba. «Estoy bien, Álvaro. Es solo del bebé, ha estado muy inquieto hoy», murmuró tratando de restarle importancia. Pero Álvaro conocía demasiado bien a Isabel para creerle. Se inclinó junto a ella, sosteniendo su mano con delicadeza. «Isabel, esto no puede seguir así. Has estado trabajando demasiado. Tienes que descansar», dijo con firmeza, aunque su voz estaba teñida de preocupación. Ella negó suavemente con la cabeza, su mirada llena de determinación.
No podemos detenernos ahora, Álvaro. Los pedidos son lo que nos está sacando adelante. Si nos frenamos, podríamos perder todo lo que hemos logrado. Álvaro suspiró, llevando una mano a su mejilla. La miró a los ojos, su voz más suave pero no menos resuelta. Lo que hemos logrado no vale nada si tú te haces daño, Isabel. Tú y el bebé son lo más importante. Déjame terminar esto por hoy. Por favor, descansa. Finalmente Isabel cedió. Sabía que su cuerpo le estaba enviando señales que no podía ignorar. Con la ayuda de Álvaro, se sentó en el sofá de la sala, mientras se colocaba un cojín detrás de su espalda. No te preocupes por nada. Yo me encargo, le dijo antes de regresar a la cocina, decidido a completar los pedidos él mismo. Esa noche, mientras Isabel descansaba en el sofá, Álvaro se sentó a revisar las finanzas y los próximos pedidos. Aunque el negocio estaba creciendo rápidamente, el ritmo comenzaba a ser insostenible. La idea de contratar a alguien para ayudarles rondaba en su cabeza, pero las cuentas seguían siendo ajustadas y asumir un gasto extra parecía arriesgado. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en silencio, Isabel rompió la tensión con una propuesta inesperada. He estado pensando, Álvaro, tal vez deberíamos buscar un local pequeño, dijo, dejando su taza de té sobre la mesa. Álvaro levantó la vista sorprendido. ¿Un local?, preguntó, dejando el periódico a un lado. ¿No crees que es demasiado pronto para eso? Isabel sonrió, aunque su rostro reflejaba la mezcla de nerviosismo y emoción que sentía. No lo creo. Si seguimos a este ritmo, pronto no tendremos suficiente espacio aquí. Además, con un lugar propio podríamos contratar a alguien que me ayude. No podemos seguir trabajando desde el apartamento, especialmente cuando el bebé esté aquí. Álvaro se quedó en silencio, reflexionando. Tener un local propio siempre había sido un sueño, pero hasta entonces parecía algo distante. Sin embargo, la convicción en las palabras de Isabel encendió una chispa de esperanza en él. Tienes razón, respondió finalmente esbozando una sonrisa. Vamos a buscar. Será complicado, pero si encontramos el lugar adecuado, podemos dar ese paso. Isabel le devolvió la sonrisa, sintiendo como el peso de las últimas semanas se aligeraba. Había una nueva energía en el aire, una visión de futuro que empezaba a tomar forma. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de esfuerzo y entusiasmo. Álvaro se encargaba de las entregas y dedicaba su tiempo libre a recorrer la ciudad en busca de locales disponibles. Mientras tanto, Isabel, con la ayuda ocasional de una vecina, seguía gestionando los pedidos desde casa, a pesar del avance de su embarazo. Finalmente, después de muchas búsquedas infructuosas, encontraron un pequeño local en el centro de la ciudad, justo al lado de una concurrida cafetería. Era modesto, pero tenía todo lo que necesitaban: una cocina espaciosa, un área para atender a los clientes y un escaparate que podía atraer a los transeúntes. Álvaro recorrió el espacio, imaginando cada detalle de cómo podrían transformarlo. Tiene potencial, dijo, dejando que una sonrisa esperanzadora se formara en su rostro. Isabel, apoyando una mano sobre su vientre, asintió con calma. Podemos hacerlo especial. Este lugar puede ser el comienzo de algo grande. El alquiler era razonable, aunque asumir el compromiso significaba apretarse aún más el cinturón. Pero ninguno de los dos dudó. Sabían que este era el paso que necesitaban dar. Es un riesgo, pero es el momento adecuado, dijo Álvaro, tomando la mano de Isabel con determinación. Hagámoslo. Con el contrato firmado y las llaves en mano, comenzaron a planificar cómo convertir ese pequeño espacio en el corazón de su negocio. Mientras caminaban de regreso a casa, con la emoción todavía vibrando en el aire, ambos supieron que estaban más cerca que nunca de cumplir sus sueños. Este es el lugar, dijo Isabel con los ojos brillando de entusiasmo mientras recorría el espacio vacío. Se detuvo en el centro de la sala y extendió los brazos como si pudiera abrazar el sueño que tenían frente a ellos.
Puede imaginarlo, Álvaro. Cada rincón lleno de pasteles, con el aroma dulce invadiendo el aire. Será nuestro hogar fuera de casa. Álvaro la observó en silencio con una mezcla de amor y admiración en su mirada. Todo lo que habían enfrentado hasta ese momento parecía valer la pena al ver la esperanza reflejada en el rostro de Isabel. Lo haremos realidad, prometió tomando su mano y apretándole suavemente. Este será el próximo paso de nuestra vida juntos. Con las llaves del local en sus manos y un contrato firmado que simbolizaba su compromiso, comenzaron las renovaciones. Aunque el proceso era agotador, cada pequeña mejora les daba un nuevo aliento. Pasaban los días pintando e instalando muebles y ajustando detalles mientras seguía gestionando los pedidos desde casa. Una tarde, mientras pintaban las paredes en un tono cálido y acogedor, Isabel dejó caer el pincel. Llevó una mano a su vientre y sonrió. Creo que el bebé también está emocionado, dijo con una risa ligera. No para de moverse. Álvaro dejó su rodillo de pintura y se acercó rápidamente, colocando su mano sobre el vientre de Isabel. Al sentir los pequeños movimientos, una sonrisa amplia iluminó su rostro. Ya lo veo. Va a ser el mejor pastelero de Madrid, bromeó con los ojos llenos de ternura. Isabel rió, pero de repente su rostro se contrajo por un pequeño gemido de dolor. ¿Qué pasa?, preguntó Álvaro con un tono que combinaba preocupación y alerta. Creo que el bebé solo está acomodándose, pero tal vez deberíamos detenernos por hoy, respondió ella, aunque su voz revelaba un ligero cansancio. Sin dudarlo, Álvaro tomó su mano. No hay nada más importante que tú y el bebé. Vamos a casa a descansar. Aquí todo puede esperar. Juntos recogieron las herramientas y dejaron el local por ese día, sabiendo que su mayor prioridad era cuidar de su bienestar. Los días se transformaron en semanas y el local comenzó a cobrar vida. Cada detalle estaba diseñado con dedicación, desde las vitrinas donde mostrarían los pasteles hasta el acogedor rincón para los clientes. El día de la inauguración estaba a la vuelta de la esquina, y la mezcla de emoción y nerviosismo era palpable en el ambiente. Una mañana, mientras Isabel organizaba con esmero las vitrinas recién instaladas, un dolor agudo la obligó a detenerse. Dejó caer una bandeja y apoyó ambas manos sobre el mostrador, intentando controlar su respiración. Al entrar al local, Álvaro vio su expresión de incomodidad y corrió hacia ella. Isabel, ¿qué ocurre? Ella levantó la vista con una sonrisa débil, intentando tranquilizarlo, pero el dolor era evidente en su rostro. Álvaro, creo que el bebé está listo para llegar, susurró con la voz temblorosa pero llena de emoción. Álvaro sintió como una oleada de emociones lo inundaba, alegría, nerviosismo y una pizca de miedo. Vamos al hospital ahora mismo, exclamó mientras tomaba las llaves y ayudaba a Isabel a levantarse con cuidado. El trayecto al hospital estuvo cargado de tensión. Álvaro conducía con una mano firme en el volante, mientras la otra sostenía la de Isabel. Respira, amor. Estoy aquí contigo, decía suavemente, tratando de calmarla tanto a ella como a sí mismo. Isabel respiraba profundamente, intentando controlar las contracciones mientras miraba por la ventana, sus pensamientos divididos entre el dolor y la emoción de estar a punto de conocer a su hijo. Cuando llegaron al hospital, el personal médico los atendió de inmediato. Isabel fue llevada a la sala de parto, y Álvaro la siguió, sintiendo que su corazón latía con fuerza como nunca antes. «Vas a estar bien, Isabel». «Vamos a estar bien», dijo Álvaro, tomando su mano mientras ella era preparada para el parto. En ese momento los desafíos que habían enfrentado, los sacrificios y las noches de incertidumbre parecían desvanecerse. Estaban a punto de comenzar un nuevo capítulo en sus vidas, y aunque el futuro seguía lleno de preguntas, sabían que lo enfrentarían juntos como siempre lo habían hecho. Álvaro no se separó de Isabel ni un instante, aunque su interior era un torbellino de emociones. El tiempo parecía alargarse interminablemente en esa sala de parto.
Cada minuto que pasaba aumentaba su mezcla de nerviosismo y emoción. Mientras sostenía la mano de Isabel, observaba en su rostro una mezcla de esfuerzo y dolor, pero también una fortaleza que le resultaba sobrehumana. «Eres increíble, Isabel», le susurró intentando transmitirle algo de calma. «Estoy aquí contigo. Lo estás haciendo perfecto». Las palabras de Álvaro parecieron darle fuerzas, aunque su propia voz estaba cargada de una vulnerabilidad que jamás había sentido antes. Y entonces ocurrió. Después de lo que parecieron horas interminables, el silencio fue roto por el llanto de un bebé. Álvaro sintió como si todo el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones y reemplazado por una felicidad indescriptible. Sus ojos buscaron los de Isabel y cuando se encontraron, ambos rompieron en lágrimas. «Es nuestra hija Isabel», dijo Álvaro con la voz entrecortada, mientras el médico levantaba al bebé y la colocaba cuidadosamente sobre el pecho de su madre. Isabel, abocada pero radiante, acarició la suave piel de la pequeña mientras las lágrimas rodaban por su rostro. «Hola, mi amor», susurró, sus palabras llenas de ternura y amor infinito. Álvaro se inclinó hacia ellas, envolviéndolas en un abrazo cuidadoso. En ese momento, todo el mundo exterior desapareció. No existían los problemas, ni el pasado, ni el futuro. Solo ellos tres. Finalmente eran una familia. Horas después, mientras Isabel descansaba con la bebé en sus brazos, Álvaro salió de la habitación. Caminó por los pasillos del hospital hasta llegar a una ventana. Desde allí contempló las luces de la ciudad, dejando que su mente viajara por los recuerdos de todo lo que había pasado. Recordó las noches sin dormir, las discusiones con su padre, las puertas cerradas y los momentos de desesperación. Sin embargo, todo había valido la pena. Habían llegado hasta allí juntos, apoyándose mutuamente. Pero mientras observaba las calles tranquilas desde lo alto, una sombra persistente apareció en sus pensamientos. Felipe es su padre. Sabía que aunque la distancia entre ellos era palpable, su presencia seguía acechando como un eco del pasado. Álvaro apretó los puños, luchando contra la mezcla de rabia y resignación. No importa lo que haga, pensó. No puede quitarnos lo que hemos construido. No esta vez. Unos días después, ya de vuelta en casa, Álvaro y Isabel se preparaban para un momento que marcaría un antes y un después en sus vidas, la inauguración de su local, Pastelería Lucía, un nombre que ahora tenía un significado aún más especial. Isabel, aún recuperándose, supervisaba los últimos detalles desde un rincón, mientras Álvaro y algunos amigos cercanos colgaban decoraciones y colocaban los pasteles en las vitrinas. Afuera, un cartel sencillo pero conmovedor anunciaba la apertura, Pastelería Lucía, donde los sueños se hornean. Cuando las puertas se abrieron, los vecinos, amigos y curiosos comenzaron a entrar. El ambiente se llenó de risas, halagos y el dulce aroma de los pasteles recién horneados. Isabel, sentada en un rincón con Lucía en brazos, observaba con orgullo cómo el local cobraba vida. Álvaro, mientras atendía a los primeros clientes, no podía evitar sonreír. Después de meses de sacrificio y lucha, finalmente estaban viendo los frutos de su trabajo. Sin embargo, en medio de la celebración, una figura conocida apareció en la entrada. Felipe, su padre, vestido con su impecable traje oscuro, estaba allí. Su presencia rompió momentáneamente la alegría del momento. Álvaro lo vio antes que nadie y un nudo se formó en su estómago. Felipe avanzó lentamente entre los clientes, sus pasos firmes pero su semblante más apagado de lo habitual. Cuando llegó al mostrador, Álvaro lo enfrentó con la mirada, su rostro serio pero sereno. «Álvaro», dijo Felipe con una voz inusualmente suave. «Quería ver cómo te estaba yendo». Álvaro no sabía qué pensar. Había esperado muchas cosas de su padre, pero no esto. «Estamos bien, papá», respondió con calma, aunque por dentro sus emociones se agitaban como un mar en tormenta. «No necesitamos tu aprobación». Felipe lo observó por un largo momento.
Había algo diferente en su mirada, un cansancio que no había estado allí antes. No vine por eso, respondió Felipe soltando un largo suspiro. Su voz, aunque todavía firme, tenía un tono de vulnerabilidad que Álvaro no reconoció de inmediato. Vine porque he estado pensando. Quizás me equivoqué contigo. No esperaba que llegaras tan lejos por tu cuenta. Las palabras golpearon a Álvaro con fuerza. Durante años había deseado escuchar algo parecido, pero ahora que lo hacía, no sabía cómo reaccionar. Quizás sea tarde, pero estoy orgulloso de lo que has logrado, admitió Felipe, su mirada fija en su hijo. Álvaro sintió que algo se movía en su interior, un peso que comenzaba a levantarse. Finalmente asintió levemente sin decir nada más. Felipe se quedó en silencio por un momento como si buscara las palabras correctas. Luego, con un último vistazo al local y a su hijo, dio media vuelta y se marchó. Álvaro observó a su padre salir por la puerta y por primera vez sintió que una pequeña grieta se había formado en el muro que los separaba. Aunque el pasado no podía ser borrado, quizás había esperanza para el futuro. Volvió junto a Isabel, que sostenía a Lucía con cuidado mientras sonreía a los clientes que seguían llenando el local. Al verla, Álvaro supo que sin importar lo que sucediera, todo había valido la pena. Habían construido algo real, algo que nadie podría arrebatarles, y estaban listos para enfrentarse a cualquier desafío que el destino les pusiera por delante. Era el comienzo de una nueva etapa, no solo para su negocio, sino para su familia. Álvaro había pasado tanto tiempo tratando de demostrar que podía lograrlo sin la sombra de su familia, que escuchar a su padre pronunciar palabras de reconocimiento lo dejó sin aliento. Durante años había deseado este momento, pero nunca imaginó que llegaría de esta manera. No me malinterpretes, Álvaro, continuó Felipe con ese tono autoritario que parecía imposible de apagar. Sigo creyendo que tomaste un camino equivocado. Álvaro endureció su expresión, esperando lo peor. Pero entonces algo en la voz de Felipe cambió. Por primera vez sonó menos rígida, casi vulnerable. Pero tampoco puedo negar lo que has construido aquí. Vine a felicitarte a pesar de todo, dijo, sus ojos vadando un instante por el local, como si estuviera midiendo el peso de las palabras que acababa de pronunciar. Álvaro se quedó inmóvil. Quiso responder, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Finalmente asintió lentamente, forzando una respuesta. Gracias, papá, dijo, su tono aún desconfiado, como si temiera que este momento se deshiciera de repente. Felipe lo observó un momento más, con una expresión que mezclaba orgullo y algo parecido al arrepentimiento. Luego, sin decir más, se giró y caminó hacia la puerta. Salió sin mirar atrás, dejando a Álvaro con una sensación extraña, una mezcla de alivio y confusión. Tal vez no era el fin de los problemas con su padre, pero por primera vez había una grieta en el muro que los separaba. Cuando Álvaro regresó junto a Isabel, ella lo esperaba con una sonrisa suave, sosteniendo a Lucía en brazos. El cálido sonido de la pequeña respirando profundamente llenaba el espacio entre ellos. ¿Qué pasó?, preguntó Isabel, notando algo en la mirada de Álvaro, algo que mezclaba incredulidad y calma. Álvaro tomó aire antes de responder. Mi padre vino para felicitarnos, dijo, casi como si no pudiera creerlo él mismo. Isabel lo miró con sorpresa, sus ojos abriéndose ligeramente antes de asentir. No dijo nada más, pero le ofreció su mano. Álvaro la tomó y mientras sus dedos entrelazados descansaban sobre la pequeña mano de Lucía, comprendió algo. No importaba lo que trajera el futuro, lo que habían construido juntos era indestructible. El sol de la mañana inundaba el local con una luz cálida y suave, iluminando las vitrinas repletas de pasteles que habían hecho de Pastelería Lucía un nombre conocido en la ciudad. La rutina de la jornada estaba en marcha, con clientes entrando y saliendo, pero para Álvaro y Isabel, cada día en ese espacio era un triunfo. En la parte trasera, Lucía, que ya tenía algunos meses,
Reía alegremente en su cuna improvisada mientras jugaba con un peluche que Álvaro había conseguido en una de sus encreras. Isabel, en la cocina, se inclinaba sobre un pastel, decorándolo con precisión y amor. Su mirada, serena y enfocada, reflejaba la paz que había encontrado en esa nueva etapa de su vida. Álvaro atendía a los clientes en el mostrador, ofreciendo sonrisas sinceras que no solo eran parte del negocio, sino el reflejo de una satisfacción profunda. Después de todo lo que habían enfrentado, las amenazas de Felipe, las noches interminables de dudas, ahora estaban allí, no solo sobreviviendo, sino prosperando. Esa tarde, cuando el flujo de clientes disminuyó y el local quedó momentáneamente en silencio, Isabel se acercó a Álvaro. Llevaba a Lucía en brazos, y juntas se sentaron junto a ella en una de las mesas del local. ¿Te acuerdas de los primeros días?, preguntó Isabel con una sonrisa nostálgica mientras acariciaba la pequeña mano de Lucía. Todo parecía tan incierto. Álvaro la miró y su mente retrocedió en el tiempo. Recordó esas noches en las que apenas dormían, discutiendo cómo avanzar, con la presión de las deudas pesando sobre ellos. Pero también recordó los pequeños triunfos, el primer cliente satisfecho, la primera reseña positiva. Sí, lo recuerdo, respondió con una leve sonrisa. Fueron días duros, pero valió la pena. Isabel asintió, su mirada suave pero decidida. A veces me pregunto cómo habrían sido las cosas si hubiéramos cedido, admitió, sus palabras cargadas de una reflexión honesta. Si hubieras hecho lo que tu padre quería, si yo hubiera dejado que todo esto nos separara. Álvaro negó con la cabeza. No podemos vivir pensando en lo que pudo haber sido, respondió con firmeza. Todo lo que pasamos nos trajo aquí, y no cambiaría nada de lo que tenemos. Se inclinó hacia Lucía, señalándola mientras dormía plácidamente en los brazos de Isabel. Mira a Lucía, dijo su voz suavizándose. Ella es la prueba de que tomamos las decisiones correctas. Isabel apoyó la cabeza en el hombro de Álvaro mientras miraban juntos el local vacío, iluminado por los últimos rayos del sol de la tarde. El ambiente estaba impregnado del dulce aroma de los pasteles, y el sonido tranquilo de Lucía durmiendo llenaba el espacio de una paz casi tangible. Habían comenzado por nada, enfrentando obstáculos que habrían hecho tambalear a cualquiera. Pero ahora estaban allí, no solo con un negocio exitoso, sino con algo mucho más valioso, una familia unida por un amor que había resistido todo. Álvaro sabía que los desafíos no habían terminado. Pero mientras sostenía la mano de Isabel y veía a su hija descansar, supo que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Porque lo que habían construido no era solo un negocio, era un hogar, un sueño hecho realidad y una promesa de que pase lo que pase, siempre se tendrían el uno al otro. Era solo el comienzo de una nueva etapa, pero para ellos cada día era una celebración de lo que habían logrado juntos. Ella era la prueba viviente de que todo lo que Álvaro y Isabel habían decidido juntos había sido lo correcto. El silencio que siguió no fue incómodo ni pesado, sino un refugio de paz, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles comprenderse completamente. Ambos sabían que su camino no había sido el más fácil, pero a pesar de las dificultades, era el único que habían elegido con sus propias manos. Ese pensamiento tan profundo como liberador los unió aún más. De repente la puerta del local se abrió con suavidad, rompiendo la calma, y ambos levantaron la vista al mismo tiempo, como si algo invisible los conectara. Allí estaba Felipe, el padre de Álvaro, entrando con paso firme pero lento, como si cada uno de sus movimientos estuviera cargado de un significado profundo. La tensión que antes habría invadido la sala en su presencia ya no existía. En su rostro, marcado por las huellas del tiempo, se podía ver que algo había cambiado, algo que le había hecho dejar atrás la arrogancia que tanto le definía. Ya no era el hombre que había intentado controlar cada paso de su hijo, que le había impuesto su voluntad a costa de su felicidad. Felipe caminó hasta el mostrador, observando el pequeño local, como si estuviera tomando el pulso al lugar. Sus ojos se detuvieron en Lucía, que aún dormía, ajena a la escena que se estaba desarrollando.
Con voz baja y casi temblorosa, rompió el silencio. Se parece a su madre, dijo con una suavidad que Álvaro nunca había oído de él. Álvaro intercambió una mirada fugaz con Isabel y en ese momento supo que las palabras de su padre no eran solo una observación, sino un reconocimiento profundo, un regalo inesperado que jamás había esperado recibir. Álvaro asintió con un nudo en la garganta. «Y gracias, papá», respondió acercándose a él con cautela. Felipe respiró hondo como si estuviera liberando algo que llevaba guardado en su interior durante años. Finalmente sus palabras salieron con una vulnerabilidad inusitada, algo que ni Álvaro ni Isabel habrían imaginado escuchar. «Me equivoqué, Álvaro», dijo con una voz quebrada. «Me equivoqué en tantas cosas. Pensé que lo que te ofrecía era lo mejor para ti, pero estaba cegado por mi propio orgullo. Ver lo que has logrado aquí, lo que has construido con tus propias manos, me hace darme cuenta de que el dinero y el poder no lo son todo. Lo que realmente importa es lo que tú tienes ahora, una familia, un propósito. Y eso, hijo, eso es más grande que todo lo demás». Álvaro sintió que una carga enorme se aligeraba en su pecho, como si una puerta cerrada por tanto tiempo se hubiera abierto finalmente. Había esperado tanto por escuchar esas palabras, y aunque sabía que no todo podría solucionarse de inmediato, era un paso. Un paso hacia algo más esperanzador. «Lo único que siempre quise fue ser feliz con Isabel, con mi hija», respondió Álvaro con voz firme pero cargada de una serenidad que nunca había tenido antes. «Y que tú pudieras entenderlo». Felipe, con los ojos fijos en su hijo, asintió lentamente. En sus ojos brillaba una mezcla de arrepentimiento y respeto, como si finalmente diera la verdad que tanto había eludido. «Lo veo ahora. Y lamento haberte puesto en esa situación, Álvaro. No vengo a pedirte nada, solo quiero que sepas que estoy orgulloso de lo que has logrado». Las palabras de Felipe atravesaron el corazón de Álvaro, y aunque las lágrimas se acumularon en sus ojos, se las tragó manteniéndose firme. Extendió la mano hacia su padre, quien tras un segundo de duda, la tomó. El gesto, aunque sencillo, marcaba el inicio de una nueva etapa. Un comienzo tan necesario, tan esperado. Isabel, observando la escena, sintió una paz que no había experimentado antes. Era como si el alma de Álvaro, tan cargada de años de dolor y rechazo, por fin hubiera encontrado un respiro. El padre que tanto le había negado su amor y aprobación, ahora parecía ofrecerle, en un solo acto, todo lo que necesitaba para seguir adelante. Cuando Felipe se fue, el local volvió a sumergirse en un silencio profundo, pero esta vez era un silencio diferente. Ya no estaba marcado por la duda ni la tristeza, sino por la esperanza, una esperanza renovada que flotaba en el aire, como una brisa fresca al final de un largo día. Álvaro y Isabel se miraron, sabiendo que algo había cambiado entre ellos, pero también algo había cambiado en la relación con su familia. Había un nuevo comienzo. ¿Crees que las cosas cambiarán de ahora en adelante?, preguntó Isabel mientras Álvaro la abrazaba suavemente. Él la miró fijamente, pensativo, como si estuviera pesando las palabras que acabarían de salir de su boca. «No lo sé», respondió con sinceridad, la voz tranquila, pero llena de convicción. «Pero lo que importa es que estamos bien, y eso no cambiará. Lo demás vendrá con el tiempo». Isabel sonrió suavemente, apoyando su cabeza en el hombro de Álvaro mientras observaban el atardecer desde la ventana. Habían comenzado desde cero, enfrentando pruebas que parecían insuperables, pero lo habían logrado. No por el dinero ni por la fama, sino porque se habían tenido el uno al otro. Desde el amor y la confianza, habían edificado algo más grande que cualquier logro material. Y en ese preciso instante, mientras sostenían a su hija y miraban la tranquilidad que habían creado, sabían que el verdadero éxito no era la riqueza, sino la familia que habían formado. Una familia que había florecido contra todo pronóstico, demostrando que el amor y la perseverancia pueden superar los desafíos más grandes. El futuro era incierto, sí, pero Álvaro y Isabel sabían, con una certeza absoluta,
que no importa lo que suceda, siempre caminarían juntos. Y esa fue la mayor victoria de todas. Si esta historia te ha tocado el corazón, me encantaría saber qué has sentido al escucharla. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar? Comparte tu experiencia en los comentarios, me encantaría leer tu opinión. No olvides dejarme un like si te ha gustado, compartir el vídeo con tus amigos o familiares y suscribirte al canal para no perderte nuestra próxima historia. En este espacio siempre encontrarás contenido que te sorprenderá. Te espero en el siguiente vídeo, donde te traeré más historias llenas de emoción y sorpresas. La historia narra una lucha profunda entre el amor verdadero y las expectativas sociales, representadas por las presiones familiares y las dificultades económicas. Isabel, una joven hija de un jardinero, enfrenta la humillación y el rechazo de la familia de su esposo, Álvaro, quien es un hombre de familia adinerada. A pesar de los obstáculos, su amor inquebrantable por Isabel lo lleva a desafiar a su familia y a tomar decisiones que cambiarán el rumbo de su vida. A lo largo del relato se muestra la evolución de los personajes, especialmente el crecimiento de Álvaro, quien aprende a valorar lo que realmente importa, el amor y la felicidad. El relato aborda temas de lucha, sacrificio y la búsqueda de la felicidad frente a las adversidades y culmina en un final esperanzador, con una reconciliación parcial y un futuro prometedor. La historia subraya que el verdadero éxito no se mide por el poder o el dinero, sino por las relaciones genuinas y el coraje de seguir los propios sentimientos.